Buenos días a todos nuestros geógrafos y geógrafas. Estamos en nuestro primer episodio del podcast Territorio y Sociedad. Somos Javi, Mary, Eva, Paco y David y hoy vamos a hablar sobre la gentrificación en diferentes lugares de España. El término de gentrificación es utilizado por primera vez por Ruth Glass en 1964 para referirse al cambio residencial de la población de clase media a las antiguas áreas de la clase baja de Londres. La gentrificación es un fenómeno social, económico y urbano, que ocurre con intensidad en espacios turísticos que se vuelven atractivos para nuestros residentes de mayor poder adquisitivo. Primero vamos a hablar de algunas provincias de Andalucía. Yo os voy a hablar de Sevilla. El proceso de gentrificación en Sevilla fue un proceso que ha tenido demasiado altibajos a lo largo de los años, donde han ido aumentando al igual que disminuyendo. Esto es debido a la llegada de personas con una gran cantidad de economía que otras. La llegada de turistas que se quedan a vivir en la ciudad hace que esto varíe. Durante el siglo XIX, los procesos de industrialización en Sevilla impulsaron la configuración de enclaves obreros en la ciudad histórica, principalmente en el sector norte del casco antiguo y en arrabales como San Bernardo y Triana. Este fenómeno estuvo influido por factores históricos, físicos y de ordenación urbana, como la implantación del ferrocarril y la disponibilidad de terrenos insalubres o inundables. En la zona norte del casco antiguo vemos que es una zona de cotas bajas, históricamente insalubre y con intramuros hasta el siglo XIX. Su urbanización permitió la construcción de viviendas con patio y casas de vecinos, al igual que pequeñas industrias. La concentración de población obrera fue impulsada por el crecimiento industrial desde 1880 y por las migraciones rurales. En el barrio de San Bernardo fue transformado por el ferrocarril y la instalación de fábricas e industrias estatales, como la fábrica de cañones, la pirotecnia militar o el matadero municipal, y separado del núcleo principal de la ciudad. En Triana estaba vinculado al puerto y al trabajo en la loza. Este arrabal tuvo un desarrollo relacionado con la riqueza agrícola de la vega y el comercio fluvial. Compartía problemas de insalubridad con San Bernardo hasta la mejora progresiva de infraestructuras públicas. La segregación funcional y social en un sector sur de recintos de intramuros concentraba las casas señoriales, la administración pública y la gran industria pública, como la fábrica de tabaco, la Real Fábrica de Salitre, etc. El norte, en cambio, se caracterizaba por la pequeña industria privada y viviendas colectivas obreras, reflejando una segregación social que se consolidó con el tiempo. El impacto del crecimiento industrial en la población sevillana se duplicó entre 1857 y 1930, generando un fuerte hacinamiento en los barrios obreros. Las migraciones rurales se incrementaron debido a la demanda laboral en obras públicas y a la precariedad en el campo andaluz. Proyectos como la Exposición Iberoamericana de 1929 promovieron el desarrollo de ensanches al sur y al este de la ciudad, consolidando estas áreas para la burguesía. Actualmente, las zonas con más gentrificación en Sevilla son el barrio de San Luis, Triana, el casco antiguo y el distrito de la Macarena, San Bernardo, entre otros más. Según un estudio sobre los casos de acoso a inquilinos que se hizo en Sevilla entre 2004 y 2005, podemos ver una marcada gentrificación en ciertos barrios del casco antiguo con un registro de 94 casos, siendo el 43,92% del total. Otros 27 casos en el barrio de Triana, con el 12,61% y otros 7 casos en San Bernardo con 3,27%. Esto nos deja saber que el fenómeno de acoso a inquilinos es particularmente prevalente en estas zonas que he mencionado, donde se observa que a diferencia de otras zonas donde estos casos se dan en ciertas ocasiones, en los barrios mencionados, este acoso se presenta como un problema que se sigue generalizando y vinculado a un desplazamiento forzoso de la población debido a esa gentrificación que cada vez está yendo a más. Como breve conclusión, este crecimiento industrial y demográfico de Sevilla en los siglos XIX y XX configuró una ciudad marcada por la segregación social,
Los barrios obreros en el norte del casco antiguo y los arrabales respondieron a las necesidades de la industria y a las migraciones rurales, pero también enfrentaron condiciones insalubres y hacinamiento, un legado que influye en la configuración urbana actual. Hola, yo soy Eva y yo voy a hablar sobre la ciudad de Málaga. Málaga vive un proceso de gentrificación turística que ha provocado un conflicto de intereses entre residentes y visitantes, especialmente en los centros históricos, donde la población local se ha visto desplazada. Este proceso, sin embargo, tiene un origen de más de un siglo. Desde la creación, en 1897, de la Sociedad Propagandista del Clima y Embellecimiento, impulsada por la clase media como una forma de evitar la crisis económica, crisis de finales del siglo XIX, la ciudad ha recorrido un largo camino como destino turístico. Durante la primera mitad del siglo XX fue un destino turístico durante el invierno de las clases altas. Se convirtió en un lugar destacado en verano para las clases trabajadoras desde los años 60 y sufrió una profunda transformación como sitio turístico cultural a finales de siglo. En 2018, Málaga fue el sexto municipio con mayor oferta de vivienda en alquiler en España, mientras que el conjunto provincial lideró la tasa de habitaciones y casas de Airbnb por cada 100 habitaciones de hotel. Por lo que el turismo y los esfuerzos realizados por los actores locales para su desarrollo han potenciado procesos de gentrificación y turistificación. Por lo tanto, el centro histórico de Málaga ha sido la parte más degradada por estos fenómenos, donde podemos destacar la transformación del barrio Ensanche Heredia de Málaga en el Soho, distrito de las Artes, como parte de una estrategia urbana para reposicionar la ciudad como un destino cultural competitivo. En este proyecto, que fue liderado por el Ayuntamiento de Málaga en los años 2011 y 2014, podemos ver cómo la cultura se ha usado como herramienta para dinamizar el turismo y la economía, pero también ha fomentado procesos de gentrificación y privatización del espacio público. Las acciones que se dieron a cabo en ese proyecto incluyen la peatonalización, la creación de rutas culturales y la promoción de una nueva entidad como Soho. Sin embargo, el proyecto no logró consolidar el barrio como un polo cultural vibrante. Muchos negocios y galerías cerraron debido al aumento de alquileres y la falta de continuidad cultural. La turistificación y la especulación inmobiliaria incrementaron los precios de la vivienda, desplazando a residentes originales y dificultando el acceso para artistas locales. La identidad local fue reemplazada por una marca genérica, alimentando un modelo de ciudad-espectáculo que privilegia el consumo turístico sobre la vida cotidiana, por lo que la transformación del ensanche Heredia en Soho ejemplifica un urbanismo neoliberal que, aunque mejora la competitividad de la ciudad en el mercado global, profundiza las desigualdades y amenaza la sostenibilidad social y cultural del espacio urbano. Más actualmente, hemos visto cómo este verano los telediarios y redes sociales han protagonizado a Málaga por su cantidad de huelgas en contra de la gentrificación, cuya principal preocupación es la vivienda. Málaga no se vende, esto no es turismo, es una invasión. Vecina, despierta, especulan en tu puerta. Sueldos precarios y pisos para millonarios o este turismo no es sostenible son algunos de los lemas de las muchas pancartas sostenidas por los participantes. Estas reivindicaciones se deben en parte a la especulación, ya que Málaga ocupa el top 5 de la especulación urbanística de España. Bueno, ahora voy a dar paso a un entrevistado que hemos traído, se llama Pepe y es originalmente de Almería, pero actualmente por trabajo está residiendo en Málaga y vamos a hacerle una serie de preguntas sobre su estancia. ¿Crees que actualmente es accesible para una familia adquirir una vivienda en el centro de Málaga? Sería accesible para una familia de clase media alta, más tirando para alta. ¿Ha afectado la gentrificación de alguna forma tu estancia en la ciudad? Sí, en Málaga ahora la gentrificación ha hecho que en el centro sea todo más caro y que la gente humilde que antes vivía en el centro se haya tenido que desplazar a barrios un poquito más periféricos. ¿Qué sientes al ver la llegada de turistas y nuevos residentes a Málaga? ¿Es algo positivo o negativo en tu opinión? Pues puede ser positivo o negativo. Puede ser positivo si se enfoca bien o negativo si pasa lo que está ocurriendo, de que al final todo está centrado al turista y se está encareciendo todo. Y al final la gente que vive aquí y que son malagueños, pues están sufriendo las consecuencias. ¿Los pequeños negocios locales han sido reemplazados por otros más enfocados al turismo? ¿Qué opinas de este cambio? Pues que es algo negativo para el negocio que es local y que, bueno, al final es positivo para el turista que viene, evidentemente.
¿Percibes que los espacios públicos y eventos culturales están orientados más hacia los locales o hacia los turistas? En el centro de la ciudad y en los barrios más turísticos sí sería así, pero en la periferia de Málaga no. ¿Cómo crees que afecta la gentrificación a los jóvenes que buscan independizarse en Málaga? Pues afecta negativamente, evidentemente, porque los jóvenes no tienen muchos recursos económicos y la gentrificación está haciendo que cada vez sea más caro todo. ¿Crees que Málaga está perdiendo parte de su identidad cultural debido a la gentrificación? Sí, Málaga está perdiendo parte de su identidad cultural y se está globalizando más. ¿Te gustaría seguir viviendo en Málaga dentro de 10 años? La verdad es que no me lo he planteado, pero depende de cómo esté Málaga cuando haya pasado esos 10 años. De cara al futuro, ¿qué medidas crees que se podrían tomar para hacer que la gentrificación sea más equitativa para todos los malagueños? Una de las medidas que se podrían tomar es separar los precios de cara a las personas locales y a los turistas, que los turistas tengan unos precios diferentes a los locales. Pero uno también a destacar es que es el que se está produciendo, el que se ha estado produciendo en Granada. Pero la pregunta es que ¿por qué he elegido esta ciudad? Y es que Granada es una de las ciudades de España más populares por el turismo, siendo el hogar de una maravilla arquitectónica monumental de fama mundial, como es la Alhambra, además de sus jardines, el Albaicín y una grandísima riqueza histórica y gastronómica que oferta. Esto lo evidencia el propio Instituto Nacional de Estadística, que en el año 2019, justo antes de la pandemia, calculaba que más de 3 millones de turistas nacionales e internacionales visitaron la ciudad ese año. Otro factor fundamental de la propia ciudad es que, durante los últimos años, su universidad ha atraído cada vez más estudiantes, tanto españoles como internacionales, potenciando así la vida estudiantil y universitaria en la propia ciudad, además de incentivar el propio turismo de ocio. Esto se refleja que, en tan solo 25 años, se ha triplicado el alumnado de la Universidad de Granada. La memoria de la propia universidad, además, afirmaba que más del 60% de todos los alumnos no eran locales de la provincia de Granada. Ahora, todo este efecto ha ido aparejado de un progresivo desplazamiento de la población local a otras partes de la ciudad que, o bien no eran tan turísticas, o bien no estaban tan cerca de lugares de ocio y de las propias facultades. Es decir, gentrificación pura y dura. Ya hemos visto que lo que causa esta gentrificación, pero ¿cómo sabemos que hay gentrificación? Es que vamos a irnos primero a unos datos del INE del 2001, que ya, sin el boom de los Airbnb, ya señalaba que solo la mitad aproximadamente de las viviendas del Albaicín y del centro de Granada eran viviendas permanentes. Este desplazamiento de la población se refleja también en una investigación sociológica llevada a cabo por Duque y Calvache en el año 2016, que recoge la evolución de un censo en Granada en contraposición con su área metropolitana entre 1900 y 2009. Y podemos ver que a partir de los años 80 la población de la capital se estanca, pero casi se duplica la del área metropolitana de Granada, reflejando así la gente que decide irse a otras partes de Granada o irse a las afueras de esta ciudad en vez de estar en el centro. Es decir, hay un desplazamiento de la población. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias y los impactos de esta gentrificación? Sencillo. Y es que para empezar, como hemos evidenciado, cada vez más personas se van a las afueras de Granada, en detrimento del turismo. Esta gentrificación también se refleja en un encarecimiento de los alquileres, como pasa en otras ciudades, como lo muestra el portal online de alquiler Idealista, pudiendo observar un precio de 6 euros el metro cuadrado en octubre de 2024, mientras que 10 años después estaban 10 euros el metro cuadrado, es decir, casi se había duplicado. Y vemos que esta vivienda es menos accesible, sobre todo teniendo en cuenta que el salario medio de los españoles solo ha crecido un 10% desde 2008. Esto, claro, sin mencionar a los estudiantes que vienen con ingresos económicos sustancialmente menores a los de un trabajador promedio. En consecuencia, vemos que es más difícil acceder a una vivienda en la capital, por lo que las personas van a desplazarse a lugares cuya vivienda sea más barata. Esto alimenta también que los propietarios de las viviendas decidan no competir en el mercado de alquiler convencional y decidan poner pisos y casas turísticas, ya que salen mucho más rentables. Ya Anfitrioners señalaba que la rentabilidad de un piso turístico en hora punta es un 30% mayor en comparación con la del alquiler convencional. Sumado a la gran afluencia turística que mantiene una gran demanda durante todo el año, vemos como al final los propios propietarios van a preferir invertir en este tipo de viviendas
Y por ende, vemos cómo se acaba alimentando este proceso de gentrificación y cómo cada vez más viviendas, según el INE, 4.000 de las 12.000 que se ofertan en todo Granada son de pisos turísticos. Y va creciendo. Es decir, vemos cómo hay un crecimiento de esta gentrificación en esta ciudad. La gentrificación en Barcelona es un fenómeno que aún a día de hoy sigue transformando el tejido social y urbano de la ciudad. Este proceso provoca la llegada de personas que con un mayor nivel económico llegan a barrios que antiguamente habían sido habitados por clases trabajadoras, al tiempo que zonas tradicionalmente exclusivas han expandido sus territorios, extendiendo el impacto de este fenómeno, lo que a su vez genera que los residentes originales, debido al aumento del costo de vida en barrios como el Raval, la Barceloneta o Poblet, se vean desplazados. Una de las consecuencias más visibles de la gentrificación en Barcelona ha sido la presión sobre el mercado inmobiliario, la revalorización de los espacios centrales y la creciente demanda por parte de los ciudadanos más acomodados han disparado los precios de la vivienda. En áreas de renta más baja, aunque no se observa dinámicas avanzadas de gentrificación, se perciben efectos indirectos. Las dificultades para acceder a barrios céntricos obligan a muchas personas a desplazarse a la periferia de las ciudades, fomentando la concentración de grupos vulnerables en zonas suburbanas y ampliando la segregación. En términos generales, la gentrificación en Barcelona ha contribuido a una transformación profunda de la ciudad, intensificando las desigualdades sociales, modificando las estructuras demográficas de muchos de sus barrios, y esto solo se podría solucionar mediante el desarrollo de políticas urbanas que equilibren la equidad y la inclusión social de los ciudadanos. Buenas, soy Paco y voy a hablar de la gentrificación en Madrid. Tanto durante el ciclo expansivo inmobiliario como en la contradicción iniciada a partir del estallido de la crisis, las dinámicas urbanas han tirado del conjunto de la metrópolis madrileña, produciendo dos tipos de movimientos de recomposición, de revalorización o de relegación. Mientras el centro urbano recibía el aterrizaje de la economía global y el aumento del turismo, las futuras clases medias se desplazaron a los nuevos paisajes residenciales en los suburbios, quedando los antiguos barrios obreros cada vez más deprimidos. Para Jacques Doncelot, la gentrificación es una de las tres velocidades o vectores actuales de cambio en la ciudad, junto con la relegación y la preurbanización. Es en este marco interpretativo que proponemos una reflexión sobre los procesos de gentrificación en Madrid, en un momento en que la crisis económico-financiera se ha traducido rápidamente en una crisis social, aumento de desempleo y la pobreza, desahucios, etc., que es principalmente de carácter urbano y afecta al conjunto de la metrópolis. En este mismo sentido, este trabajo supone tanto una aproximación a la gentrificación, remarcándola como un fenómeno concreto de dualización social y segregación urbana, así como una contribución al estudio de la construcción del espacio social de la ciudad desde un punto de vista más amplio. En esta reestructuración, que acompaña un proceso más amplio de adopción de un marco neoliberal urbano, para la ciudad de Madrid, también se ha producido una transformación del espacio social. Los cambios demográficos y socioeconómicos producidos en Madrid se enmarcan en las mismas dinámicas de transformación urbana del resto de ciudades europeas, si bien con las peculiaridades del sur geográfico, donde los cambios partían de un mayor retraso y donde la aceleración posterior ha sido más notable debido al protagonismo de los flujos migratorios, la débil intervención pública y un débil estado de bienestar. En ellas encontramos un fuerte crecimiento de profesionales y técnicos asalariados, combinado con un fuerte cambio en los sectores más desfavorecidos, donde la industria, y con ella la clase trabajadora más tradicional, deja de ser representativa y da paso a empleos de baja cualificación del sector servicios. Como conclusión, se ha producido un aumento de las desigualdades en la distribución espacial de los grupos de edad, de los grupos sociales y de los grupos étnicos. Es en este marco de polarización urbana donde quedan englobadas las dinámicas de gentrificación. Lavapiés tiene un rico pasado como barrio árabe y judío, un lugar históricamente de convivencia de diversas culturas. Arrabal, al sur de la ciudad, el barrio siempre ha sido destino de inmigrantes, procedentes primeros de zonas rurales del país y del extranjero a partir de los años 90, lo que le confiere un marcado carácter multicultural. Con una alta densidad de población, la zona padece de problemas puntuales de hacinamiento e infravivienda, a través de formas de chabolismo vertical, concentrado habitualmente en las viviendas de tipología tradicional. Estas son las corralas, un tipo de vivienda corredor que subsiste en algunos casos con las mismas condiciones que tenía históricamente, viviendas minúsculas con falta de servicios, ventilación, etc. Malas condiciones que se agudizan con la edad de la edificación y de la población residente. Malasaña toma su nombre de una de las heroínas del levantamiento de los madrileños contra la invasión de las tropas napoleónicas en 1808, Manuela Malasaña. Esta imagen de resistente se proyecta en la segunda mitad del siglo XX,
cuando ve la luz un plan de reforma para toda el área, llamada Plan Malasaña, que pretendía abrir una gran avenida diagonal, la llamada Gran Vía Diagonal, que atravesase todo el barrio. Este proyecto no se llevó a cabo no solo por su alto coste económico, sino por la fuerte oposición vecinal que desató, al tiempo que Malasaña se convertía en un lugar emblemático merced a su papel protagonista en las aperturas sociales de la transición política, y en un lugar de celebración de la movida madrileña, que la transformaron en una conocida zona de ocio nocturno desde entonces hasta nuestros días. Chueca era también un barrio de clase trabajadora, sin embargo contaba con algunos palacios en las grandes avenidas que conformaban sus bordes. La construcción de la Gran Vía a principios del siglo XX segregó una parte del barrio que quedó de espaldas a la ciudad moderna y relegada en parte del desarrollo urbano. A partir de los años 70, Chueca comienza a conocerse como un sitio oscuro, por sus problemas de seguridad y consumo de drogas. Comparten el haberse fraguado primero en carácter peculiar como lugares de ocio y a partir de los estilos de vida y prácticas distintivas de diversos grupos sociales alternativos que, de manera diferenciada, se daban cita en ellas para luego convertirse en los lugares de residencia de muchos de esos jóvenes del extrarradio una vez emancipados. Este análisis nos permite concluir que existen diferentes tipos como para pensar que el fenómeno de la gentrificación ha aterrizado en algunos puntos de la ciudad, fruto de la globalización económica de Madrid en los últimos años, y que lo hace desarrollándose en diferentes estadios, interactuando con los procesos previos y peculiaridades de cada ámbito, lo cual no es óbice para intuir una tendencia general en el centro urbano, donde se empiezan a prevalecer las dinámicas de mercado. Con bastante probabilidad ese proceso se intensificará y se desplazará hacia nuevas fronteras espaciales y sociales como consecuencia de la crisis y de la nueva batería de medidas adoptadas por las políticas urbanas. Para concluir, me gustaría agradecer al profesor por escuchar nuestro podcast sobre la gentrificación. Un problema que ha evolucionado bastante a lo largo de los años, sobre todo los últimos años, con la situación de los Airbnbs, de los pisos turísticos, de todo el encarecimiento que está habiendo en la vivienda en los centros, que está obligando a que las personas locales de las ciudades tengan que irse hacia afuera y tengan que irse hacia las afueras de las propias ciudades. Mientras que las personas que simplemente vienen aquí por turismo, pues alquilan un piso turístico o alquilan un Airbnb en el centro y les sale mucho más rentable a los propietarios y además tienen que estar en el centro. Nos hubiera gustado muchísimo más pues el hecho de, poder llegar a más conclusiones consensuadas entre todos, pero sí es verdad que a lo mejor el tiempo se nos hubiera hecho demasiado largo. Y pues bueno, que el tiempo al final es bastante limitado. Pero igualmente, muchísimas gracias por atender este podcast, geógrafos y geógrafas, y os esperamos para el próximo.